Buenas tardes, ¿cómo les va? Sean mis primeras palabras para agradecer a las autoridades del Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia de Médicos Generales, a través de la figura de su presidente, el doctor Armando, y también el doctor Padrón, que tuvieron la gentileza de permitirme participar en este evento tan reconocido y que ya lleva muchos años. El módulo que debo desarrollar es de hemorragias en tocoginecología. Es un poco inextenso, ya que cubriría las hemorragias tocoginecológicas y eso implica hemorragias durante la gestación y también en el posparto inmediato. Entonces, vamos a tratar de ir rápido, sin detenernos demasiado en detalles, para que todos ustedes tengan un concepto claro, al menos global, de cómo deben actuar frente a una paciente que viene con hemorragia, cuál sería el diagnóstico diferencial que deben hacer. En primera instancia, lo más importante de todo es clasificar a las hemorragias en tocoginecología. Y puede haber muchísimas clasificaciones. Yo les doy una como para orientarlos a cómo ustedes se van a ir metiendo dentro de ese diagnóstico diferencial. Todos sabemos que la palabra tocoginecología implica la paciente ginecológica, o sea, la no embarazada, y la paciente obstétrica, aquella que ya está embarazada. Pero de allí podemos decir que hay patologías ginecológicas puras y patologías obstétricas puras, y algunas otras que van a ser mixtas. Por lo tanto, dentro de esa clasificación diremos que las puras ginecológicas se deben a dos causas importantes, funcionales y orgánicas. Funcionales significa que hay un trastorno en la parte hormonal que obliga a esa matriz a perder sangre, y orgánicas son aquellas todas patologías nodulares, tumorales que puedan estar en los órganos genitales internos como trompa, ovarios y útero, y también puede darnos pérdida de sangre. Dentro de las obstétricas, ya sabiendo que la paciente está embarazada, lo dividimos en dos grandes grupos: hemorragia de la primera mitad, aquellas pacientes que consultan por pérdida sanguínea antes de las 20 semanas de gestación, y hemorragia de la segunda mitad, aquellas que consultan posterior a las 20 semanas hasta las 40 semanas que dura el embarazo. Hay otro grupo que la denominamos hemorragias mixtas, en donde pueden ser encaradas por el ginecólogo y también por el obstetra. Y allí entonces encontramos el embarazo ectópico, la patología del trofoblasto, con sus tres modalidades, mola completa, incompleta y coriocarcinoma, y también un capítulo pequeñito para la endometritis decidual. Para desarrollar las ginecológicas puras, decíamos que la dividíamos en dos grupos, funcionales y orgánicas. Las funcionales todas tienen que ver con un mismo elemento, que es un desequilibrio en el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal. ¿Qué significa esto? Todos sabemos que existe el hipotálamo y la hipófisis, que desde el hipotálamo se liberan los factores, valga la redundancia, de liberación de las hormonas que están en la neurohipófisis. Y así este estímulo de los factores de liberación hacen que hormonas como la FSH y la LH, que son las que intervienen en el ciclo menstrual de la mujer, se liberan al torrente sanguíneo y van a estimular las gonadas para que estas mismas, las gonadas u ovarios, produzcan sus propias hormonas, que son los estrógenos y la progesterona. Cualquier desequilibrio en este eje, es decir, entre el hipotálamo y la hipófisis con los factores de liberación, entre la hipófisis y la gonada, en donde los niveles de FSH y LH pueden desequilibrarse, y también el propio nivel hormonal de los ovarios entre estrógeno y progesterona, puede darnos hemorragias. Y dentro de esa hemorragia podríamos entender las hiperplasias del endometrio, cuando hay una hiperestimulación del estrógeno que no es bien compensado por la progesterona para hacer un ciclo bifásico adecuado, o también en la posmenopausia, donde una paciente puede consultar después de varios meses que no menstrua por un sangrado inadecuado.
lo primero que debemos pensar en la posmenopausia es una hiperplasia del endometrio. Hiperestimulación, hay que hacer un buen seguimiento porque hay 4 grados de hiperplasia. Hiperplasia simple, glanduloquística, edematosa y carcinoma de endometrio. El hiperestrinismo sería la base de todo esto, ya que al haber un aumento en los estrógenos y no se compensa con la progesterona, hay un estímulo mayor sobre el crecimiento de la capa endometrial y eso nos puede hacer que se desprenda la misma y nos dé episodios de metrorragia, que podrán ser regulares, cíclicos, simulando ciclos menstruales, o pueden ser irregulares, denominadas metrorragias, sin una causa aparente. Y por supuesto, también tener en cuenta que hay ciclos monofásicos en plena actividad sexual de la paciente. Puede que los estrógenos estén en mayor medida que la progesterona, o puede que haya una patología quística a nivel de los ovarios que nos va a dar mayor cantidad de estrógeno y eso terminaría dándonos un ciclo monofásico. Dentro de las orgánicas, si yo pienso que una mujer sangra a causa de un órgano genital, tengo que pensar en 2 grandes grupos, las traumáticas y las tumorales. Las traumáticas, ahí tienen ustedes 3 elementos básicos, simples, que a veces no se lo tienen en cuenta, pero pueden hacer que una paciente sangre. El coito, introducción de cuerpos extraños y caídas. No se olviden que el fondo de saco vaginal suele tener elasticidad, pero en un coito inadecuado, en violaciones o en introducción de cuerpos extraños, o también en caídas en horcajadas, puede desgarrarse el fondo de saco o el cuello del útero y darnos un trastorno hemorrágico que estaría dado por causas traumáticas. Dentro de las tumorales, también la gran división de siempre, si yo pienso que una mujer sangra por un problema orgánico tumoral, tengo que pensar si el tumor es benigno o maligno. Y de allí, ¿cuáles serían las causas principales? Dentro de los benignos, los pólipos, los miomas, los condilomas y la misma cervicitis. Y dentro de los malignos, cualquiera de los carcinomas que tomaría tanto cuello, endometrio, vagina o sarcoma en menor proporción. Y una gran diferencia para que ustedes intuyan. Si la paciente joven está en época dentro de ciclos menstruales y piensa en una patología maligna, piensen principalmente en carcinoma de cuello. Si la paciente es posmenopáusica, piensen principalmente en carcinoma de endometrio. Pero tienen que hacer el diagnóstico diferencial, no siempre pensar que la patología es maligna, sino que a veces pequeños pólipos que asoman por el cuello uterino, los miomas nacen o miomas subserosos, pueden dar sangrado. Y también las condilomatosis o cervicitis del cuello uterino. Dentro de las obstétricas puras tendríamos hemorragia de la primera mitad, donde lo que se lleva, casi todo el compromiso, está alrededor del aborto, teniendo en cuenta que puede haber una amenaza de aborto, el aborto en curso y el aborto inevitable. El diagnóstico diferencial de estas 3 entidades son de acuerdo a la dilatación del orificio cervical. Si la paciente pierde sangre estando embarazada antes de las 20 semanas y los 2 orificios cervicales están cerrados, estamos frente a una amenaza de aborto. Si se entreabre el orificio externo y el interno permanece cerrado, es un aborto en curso. Y si ambos orificios se entreabren e incluso se pueden tactar partes del embrión, estamos frente a un aborto inevitable. En las hemorragias de la segunda mitad, entonces, posterior a las 20 semanas, hay causas principales que pueden sangrar: la placenta previa, el desprendimiento de placenta normoinserta, la rotura uterina y la inversión uterina. Y algunas causas secundarias poco frecuentes: previa, encarcelación del útero grávido, rotura del seno marginal de la placenta y, por otro lado, la amenaza de parto prematuro, que circunstancialmente puede aparentar primero una pequeña pérdida de sangre y luego tener la contractilidad uterina aumentada. Volviendo a las hemorragias de la primera mitad para desmenuzarlas, en obstétricas puras, el aborto, acuérdense en que también puede clasificarse de acuerdo a otros ítems, de acuerdo al tiempo de gestación: aborto temprano entre el primero y segundo mes, aborto intermedio entre el segundo y el tercero, y aborto tardío posterior al tercero, siendo las causas principales en el temprano las causas cromosómicas, en el intermedio las causas hormonales y en el tardío las causas infecciosas. Pero de acuerdo a la presentación, el aborto puede presentarse en forma espontánea o también en forma provocada. Y dentro de lo provocado sí hay que hacer una salvedad. En algunas circunstancias puede ser eugénico, terapéutico, ya que
la medicina o el profesional lo indica, esa interrupción provocada por alguna causa justificada, o podrá ser criminal, que todos conocen que es aquel aborto que es la interrupción de la gestación por causas netamente personales. Y por último, dar una pequeña clasificación de acuerdo a qué patologías puede presentar este aborto. Puede ser complicado o no complicado. No complicado cuando puede ser una gestación detenida y retenida que comienza a expulsarse, o puede ser un aborto complicado cuando esto puede ser hemorrágico o puede ser infeccioso. En general, dentro de esta clasificación, ustedes van a encontrar la mayoría de las patologías. Si tocamos un poco las hemorragias en tocoginecología de tipo mixto, la primera que se nos presenta es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico quiere decir que ese huevo no ha anidado dentro del útero, en el endometrio, sino que lo ha hecho fuera del mismo. La causa el lugar más frecuente es la trompa, en cualquiera de sus lugares, en la fimbria, en el istmo, en el intersticio. Generalmente mucho más frecuentes es a nivel del istmo, en donde las fimbrias se pegan y no permiten que caiga sangre al peritoneo, entonces esa sangre escurre por el endometrio y sale por la vagina. Entonces, puede clasificarse en dos partes: el aborto complicado, cuando se ha roto la trompa, o el aborto no complicado, cuando aún no se ha roto la trompa. En el primero de los casos, es una paciente que viene con un abdomen agudo, por eso el dolor es como empuñalada, la paciente está en posición genupectoral, no puede enderezarse por la irritación peritonal, la sangre es oscura, pero es escasa, porque como les digo, viene desde la trompa. Si yo solicito un laboratorio, tengo que esperar a encontrar una anemia y una leucocitosis. La anemia por la cantidad de sangre perdida, que muchas veces está alojada dentro de la trompa y está coleccionada. Y si se ha roto, esa sangre está en el peritoneo. Y la leucocitosis por la reacción peritoneal de la presencia de este cuerpo extraño que es la sangre en el peritoneo. Si uno mira a la paciente desde el punto de vista clínico, está pálida, hipotencia, está con taquicardia y está con shock. Acuérdense que tienen que aprender lo que es el grado de shock. A medida que la presión baja, el pulso acelera. Eso es lo que marca el grado de shock. Entonces, en función de hacer un buen diagnóstico, ustedes tienen que tomar la presión, tomar el pulso, y allí van a estar diciendo si la paciente está en shock y qué grado de shock de acuerdo a las cifras tensionales y al pulso. A medida que la presión arterial baja, el pulso se acelera para compensar. El diagnóstico lo hacemos generalmente por el examen ginecológico, por una ecografía. Podemos utilizar también la punción del fondo de saco de Douglas, donde vamos a obtener sangre que no coagula, y por el dosaje de subunidad beta, que es más bajo que lo que habitualmente es un embarazo normal. El tratamiento generalmente es quirúrgico porque se ha roto la trompa, y se puede hacer por laparoscopía o por laparotomía, a donde haremos una salpingostomía o una salpingectomía de acuerdo al estado de esa trompa. En el no complicado es un poco menos cruento, ya que el dolor es subagudo, es intermitente, viene por momentos. La sangre es muy escasa, es nula, y también se le llama en borra de café porque es oscura y porque se ha oxidado al bajar desde la trompa hacia el endometrio. En el laboratorio también hay leucocitosis, la eritro está aumentada. Clínicamente la paciente tiene taquicardia, está inquieta, molesta. Vemos una incongruencia uterina negativa, es decir, el útero no tiene el tamaño de la menorrea, pero sí tenemos una masa tumoral parauterina que correspondería al embarazo ectópico de la trompa no complicado. El diagnóstico lo hacemos por el examen ginecológico, por la ecografía y también por el dosaje de su unidad beta cuantitativa. Y el tratamiento, acá sí tenemos dos posibilidades. Puede ser expectante porque el embrión se detiene y se puede reabsorber. Eso es si no supera los 6 milímetros de tamaño el saco gestacional. Incluso en algunas circunstancias suelen dar metrotrexate para que esto se termine de reabsorber. Y si no, la laparoscopía para poder resolver el caso de que sea un aborto, un embarazo ectópico no complicado. Dentro de la patología del trofoblasto tenemos la mola simple o completa, en donde es una degeneración hidrópica de las vellosidades escoriales. El dolor es tipo cólico, la sangre es clara, líquida, incluso puede haber vesícula. La clínica es un estado tóxico hepático, porque las hormonas gonadotróficas
del trofoblasto van a actuar como tóxicos hepáticos y el paciente está con vómitos, incluso con dilatación. No hay una correlación entre el tamaño del útero y la menorrea. En este caso es al revés, es una incongruencia positiva, el tamaño del útero es mucho mayor que la menorrea. Y por otro lado, podemos palpar dos masas parauterinas que son las poliquistosis ovárica producida por la estimulación de la gonadotrofina. El diagnóstico lo hacemos por un alto dosaje de su unidad beta. El tratamiento puede ser médico y con evacuación con prostaglandina o por aspiración, y si no, también puede ser quirúrgico. Dentro del tratamiento médico podemos dar metotrexate y la evacuación a través de prostaglandina, y quirúrgico por un legrado aspirativo en primera instancia, y si no lo podemos resolver, tendremos que ir a una laparoscopía o incluso a una laparotomía para observar. Atento en estos casos, que van a encontrarse con dos poliquistosis ováricas por estímulo gonadotrófico, en donde no debemos tocar los ovarios, ya que esto, una vez evacuada la mola, solo y en forma espontánea van a disminuir. La mola incompleta o embrionada es que una parte de esa futura placenta, de esas vellosidades coriales, degeneran en forma hidrópica y forman la parte molar. Pero el otro porcentaje de la placenta se desarrolla normalmente y va a perfundir hacia un embrión que habitualmente es mal formado. Todos sabemos que la patología del trofoblasto se debe a una alteración cromosómica en donde se fecunda un óvulo sin núcleo, es decir, sin componentes cromosómicos, en donde el padre aporta un doble componente cromosómico. Y la mola incompleta sería una participación del óvulo con su componente cromosómico, 23 cromosomas, y una doble carga paterna, o sea que tendríamos 69 cromosomas. Quiere decir que la patología del trofoblasto de la mola completa serían, ¿no es cierto?, doble carga, 46 cromosomas, y la mola incompleta serían 69. La clínica es similar en la completa que en la incompleta, dolor tipo cólico, aumento sí de la contractilidad, no nos olvidemos que acá hay embrión, la pérdida de sangre va a ser siempre clara, líquida, sin coagular. El dosaje de su unidad beta nos ayuda al diagnóstico, igual que la ecografía, la radiografía, imagen de campo nevado o de panal de abeja, e incluso se puede pedir una cistografía para corroborar. El tratamiento será igual a la mola simple, en donde habrá que evacuarlo. Dos palabras para el coriocarcinoma. Esta misma patología, si encontramos células neoplásicas o vemos que recidiva después del aspirado, si vemos que ese útero no se contrae o no se restituye, y si las gonadotrofinas coriónicas no bajan, tenemos que pensar que esta paciente tiene un coriocarcinoma y, por supuesto, incorporaremos entonces la interconsulta con el oncólogo para la cirugía o la quimioterapia. Dos palabras de endometritis decidual. Si una paciente sangra y no es una amenaza de aborto y no es una patología mixta, ni ectópico, ni patología del trofoblasto, pidamos o pensemos si esta paciente no estuvo embarazada en un tiempo muy cercano, porque pudo tener un aborto espontáneo, no haberse dado cuenta, y lo que nos quedó es una endometritis decidual. Endometritis significa infección, quiere decir que el dolor va a ser persistente porque el útero está blando, pastoso, la sangre va a ser purulenta, la clínica de la paciente va a estar febril, con mal estado general, con taquicardia. Si yo pido algún estudio, tienen que ser cultivos para que de esa forma pueda encontrar cuál es el germen patógeno y así seleccionar el antibiótico, y el tratamiento será el raspado oxocitóxico y los antibióticos. Bien, en las hemorragias de la segunda mitad, decíamos que teníamos dos grupos, causas principales y causas secundarias. Las causas principales eran la placenta previa, el desprendimiento de placenta normoinserta, la rotura uterina y la inversión uterina. Dentro de esta, la más importante, la más frecuente, es la placenta previa, y la vamos a clasificar en 4 grados de acuerdo al lugar de inserción. Si ustedes pueden ver en las diapositivas, vamos a ver que son todas placentas que no se insertan en el fondo, sino que la más alta sería la lateral, que no llega al orificio cervical interno, la marginal, en donde la placenta se inserta por debajo del anillo de Van y su borde llega al orificio cervical interno sin ocluirlo, la oclusiva parcial, donde la placenta
parte de la misma ocluye el orificio cervical interno, no se olviden que es un punto, y la oclusiva total, en donde la placenta se inserta directamente sobre el orificio cervical interno. En estos casos debemos pedirle al ecografista que nos haga el diagnóstico de placenta oclusiva centrocéntrica, que sería la oclusiva total, o centroexcéntrica, en donde en esta hay una posibilidad de que si el cuello se dilata, la cabeza baja, podría comprimir el borde y no sería necesario la cesárea para terminar el embarazo. Pero en la mayoría de los casos, en esta siempre termina por cesárea, en esta en un 50 o un 70%, y en estas dos podría tener un parto vaginal. Otro cuadro muy importante es el desprendimiento de placenta normoinserta. Generalmente piensen que debe estar asociado a una patología concomitante, y la patología puede ser un traumatismo de la paciente durante el embarazo, donde se podría desprender la placenta, o también está muy asociado a los estados hipertensivos, especialmente la preeclampsia. Si la paciente tiene antecedentes de preeclampsia, piensen que esa preeclampsia, por trastornos vasculares, pudo producir un desprendimiento. El desprendimiento de la placenta hace que se vaya acumulando sangre por detrás de la misma, se forma un hematoma retroplacentario y esto va despegando casi toda la placenta. Y así vamos a tener distintos grados. Menos del 30%, donde a veces pasa desapercibido, solamente una pequeña, escasa pérdida de sangre, el útero no ha aumentado la contractilidad. Entre el 30 y el 50% ya hay un aumento de la contractilidad uterina, no relaja y la pérdida de sangre es mayor. O puede salir al exterior o puede estar alojada detrás del hematoma retroplacentario, pero la paciente está inquieta, está hipotensa, porque está perdiendo sangre, está perdiendo su volemia. Entre el 50 y el 80% hay una hipertonía uterina, generalmente el feto tiene alteraciones de latido y lleva al óbito fetal, y esto es un camino que no tiene vuelta y llegaría después del 80% al accidente de Baudelot, que es el desprendimiento total de la placenta normoinserta, con la muerte fetal y dos caminos a seguir en la evolución natural. Si yo no atiendo a la paciente en este momento, voy a tener dos finales. La muerte fetal, por un lado, esa sangre que no sale a través del orificio cervical se labra el camino a través de las fibras musculares para transformar lo que llamamos del útero de accidente de Baudelot al útero de Cuveler o apoplejía uteroplacentaria, en donde se va a hacer una impregnación de la sangre que va a atravesar las paredes del miometrio. Y por otro lado, primero hay una coagulopatía por consumo, se consumen todos los factores de coagulación y luego se produce una coagulación intravascular diseminada. Dos elementos finales del desprendimiento. Puede ser también que tengamos en cuenta el diagnóstico diferencial con rotura uterina. La rotura puede ser parcial, menos del 30%, o más del 50%. Y allí vamos a encontrar, como ven ustedes en algunas imágenes, que puede estar el feto queriendo salir fuera del útero o ya fuera del útero, formando un gran hematoma en la pared lateral a donde se ha roto el útero y el feto está en la cavidad abdominal. Es fácil de hacer el diagnóstico por la palpación, ya que vamos a encontrar una masa uterina generalmente contraída, que es el útero roto, y al costado vamos a encontrar partes fetales con mucho más facilidad que las que encontramos cuando está dentro del útero. Esto se impone una laparotomía, extraer el feto y tratar de salvar el útero en lo posible. Si el desgarro no es muy importante, se puede limpiar la cavidad, extraer la placenta y hacer una sutura. Como ustedes pueden ver, en este caso se ha hecho una sutura mediana en donde este útero se ha salvado. Siempre tenemos que pensar tres cosas. Primero la vida, luego el órgano y luego la función. Pero no tenemos que ser tan mano suelta y querer sacar el útero en todas las circunstancias. En esta circunstancia que ustedes pueden salvar el útero, piensen que están salvando la posibilidad de embarazos posteriores a la paciente. Inversión uterina, otro cuadro nosológico para hacer diagnóstico diferencial. No es frecuente, pero siempre es iatrogénico. Muy difícil, yo le puse causa orgánica, podría haber un mioma en el fondo uterino que hace que al tironear la placenta el útero se invagine, pero la mayoría de las veces es iatrogénica por un tironeamiento inadecuado antes que la placenta se desprenda. Si uno hace una laparotomía, ve cómo se ha metido el fondo uterino hacia arriba y se lleva las trompas y los ovarios, con la consiguiente necrosis si no es atendido en tiempo y forma. Desde abajo podemos hacer la
después de la inversión uterina podemos restituirlo. Vamos metiendo el útero en la misma forma que salió, ahí tomado por la mano, luego metemos el puño dentro del útero para que vuelva a su estado natural y probablemente ese puño debemos sacarlo y rellenarlo con un mículis o podemos hacerlo mediante los balones para hemorragia posparto, el balón de Bacryl o un preservativo con una sonda de Foley y la llenamos con 300-500 centímetros cúbicos de solución fisiológica. Y el chiste de esta diapositiva, que después que sacamos el puño dentro del útero, buscamos a quien hizo el parto, porque seguramente era iatrogénico. En 2 palabras para las causas secundarias: rotura de la vasa previa, rotura del seno marginal. Esto es cuando las placentas tienen una inserción velamentosa, donde los vasos sanguíneos van sobre las membranas y eso cruza por delante del orificio cervical. Entonces, por algún estiramiento de la membrana, se puede romper la membrana y se puede romper alguna vena o el seno marginal, que es una vena que recoge la mayoría de la sangre periférica de la placenta, y eso podría darnos un sangrado y hacemos el diagnóstico diferencial. La encarcelación del útero grávido, que es una destrorotación del útero generalmente hacia la derecha y puede dar sangrado, y como le dije, a veces una amenaza a parto prematuro puede tener una pequeña pérdida de sangre. Bien, vamos a pasar a la última parte, que es el alumbramiento o las hemorragias del posalumbramiento. Esto tienen que tenerlo en cuenta porque es una de las causas de muerte más importantes en el mundo hoy, ya que las hemorragias del posalumbramiento se presentan en el 50% dentro de las primeras horas de producido el parto. Así entonces tenemos como clasificación alumbramiento patológico o puerperio patológico hemorragia o hemorragia del posalumbramiento. Y el concepto es cuando una paciente después de un parto normal pierde más de 500 mililitros de sangre o después de una cesárea más de 1000 centímetros cúbicos. Las causas pueden ser funcionales también y orgánicas. Funcionales debido a que el útero no se contrae adecuadamente por niveles de oxitocina inadecuados, y orgánicas cuando encontramos algún desgarro o alguna ruptura de estos órganos. Las funcionales fallan la contracción, las orgánicas desgarros y ruptura. Dentro de las funcionales, el primer cuadro que debemos pensar es una hipotonía o inercia que se lleva el 70 al 80% de las causas de hemorragia posparto. Acuérdense que cuando una paciente en el posparto inmediato hace un sangrado, debo pensar en lo que llamamos el diagnóstico de las 4 T. La T de tono, la T de trauma, la T de trastornos de la coagulación y la T de restos placentarios. ¿Cómo es esto? El tono. Normalmente el útero, una vez que se produce la evacuación de la placenta, debe contraerse para formar el globo de seguridad de Pinar. Eso nos da la tranquilidad que hay una hemostasia adecuada. Pero bien puede pasar que por fallas en la contracción, por haber administrado antiespasmódico, porque es un útero agotado, porque es una paciente que tuvo mucho tiempo de trabajo de parto, porque la oxitocina no fue bien efectiva durante la contractilidad uterina para evacuar el feto, este útero se relaja. En estos casos debemos administrarle oxitóxicos, oxitocina o carbetocina, uno de los dos, ya que sabemos que los dos ocupan los mismos receptores. Si usamos uno, no podemos usar inmediatamente el otro. Debemos esperar no menos de 40 a 50 minutos para que se liberen esos receptores y podamos hacer la administración del otro oxitóxico. Sí podemos agregarle el metergino, los derivados del cornesano del centeno o ergonovina. Y también podemos usar prostaglandina vía oral o sea, el misoprostol vía oral o vía rectal. También tengo otra T, que es la retención de restos ovulares. Es decir, yo tuve que haber examinado bien la placenta cuando hice el alumbramiento para estar tranquilo que no me han quedado restos. Si no, yo puedo tener que hacer un legrado digital envolviendo una gasa en los dedos y raspando toda la cavidad uterina, o un legrado instrumental si tengo la seguridad de que hay restos placentarios o de membranas ovulares. Y las anomalías de la inserción es muy importante porque el útero puede insertarse la placenta invadiendo las fibras musculares. Ya lo vamos a ver con mucha más claridad en donde vemos la placenta ácreta, íncreta y pércreta. Dentro de los restos ovulares, tengo que estar seguro que son restos placentarios, placenta completa, cotiledones o cotiledones aberrantes, y también restos de membranas ovulares, porque a veces la membrana sola
no permite que el útero se contraiga y produce hemorragia. Les decía que dentro de las anomalías de inserción tenemos la placenta ácreta, íncreta, pércreta y denstruen. Es decir, cuando la placenta va invadiendo. Miren ustedes acá en la diapositiva cómo invadió el endometrio y ya pasó al miometrio. En la íncreta ya atravesó el miometrio y está llegando a la serosa. En la pércreta ya llegó a la serosa. Y la destruens es cuando rompe el útero y se adhiere a órganos vecinos, al colon, al epíplon, etc. Muchas veces estas patologías que nos dan una gran hemorragia posparto nos obliga a hacer una histerectomía. El médico cuando hace la laparotomía se encuentra con estos cuadros en donde lamentablemente tiene que llegar a la histerectomía para salvar la vida del paciente. También podemos tener en cuenta que puede haber causas orgánicas y que son los desgarros del útero y vagina y también la ruptura uterina, como vimos anteriormente, que podía ser durante el embarazo. Acá se puede romper posterior al parto. Entonces, los desgarros de útero y vagina pueden ser desgarros del cuello uterino, en una paciente que pujó inadecuadamente, a donde el médico hizo iatrogénica, hizo dilatación digital, o si hubo un parto instrumental con forceps o ventosa. Es decir, o que fue un parto brusco o un parto en avalancha, en una gran multípara, el cuello a veces se rompe en vez de ceder en su borramiento y dilatación. También puede haber desgarro de la pared vaginal en aquellos casos que el feto es muy grande o que hay una distosia de hombro o que vemos que la vagina no es acorde al tamaño del feto, nos obliga a hacer una episiotomía para evitar el desgarro de la pared vaginal. Y por supuesto el desgarro de una cicatriz de una cesárea anterior. Hoy sabemos que hay muchos partos por cesárea. Y eso, en un segundo embarazo, hay que estar atento para que no se vaya a producir la ruptura del útero. Pero también puede haber una ruptura uterina por cicatrices de cirugías anteriores, es decir, miomectomía, úteros que eran bidelfos y se armaron nuevamente. Eso deja una cicatriz que puede romperse incluso durante el embarazo. Maniobras obstétricas que ya se hacen muy poco, como el forceps, la ventosa, la versión interna y gran extracción pelviana, que hoy ha quedado nomás para el segundo gemelar. Y por supuesto, como les dije anteriormente, la inversión uterina. En una ruptura uterina podemos observar los siguientes modelos. Si estamos durante el embarazo, es decir, que todavía el feto está dentro, vamos a encontrar lo que llamamos el útero en reloj de arena, o síndrome de Van Frommel-Pinar. Van porque el anillo de Van ascendió hasta el ombligo. Frommel porque los ligamentos redondos se han puesto tensos y Pinar porque ha perdido sangre porque se ha roto el segmento inferior. También podemos encontrarnos con desgarros de cicatrices anteriores, donde acá se le había operado de una miomectomía y la paciente al embarazarse rompió la brecha de la vieja cicatriz. O un desgarro de la pared lateral del útero cuando uno ha hecho algún tipo de maniobra como versión interna, o algún forceps no hecho con las recomendaciones adecuadas. Por supuesto, si podemos, debemos suturarlo, repararlo, y si no, tendremos que ir a la extracción, o sea, a la histerectomía. Dos palabras para repetir lo de la inversión uterina. Ahí ven ustedes cómo el fondo uterino ha salido por la vagina y cómo debe reponérselo. Se introduce una mano primero, se lleva el útero hacia adentro. Una vez que se produce la inversión, metemos el puño, lo sostenemos y luego lo rellenamos con mícules o con un balón de Bacri o con un preservativo con una sonda de Foley y 300-500 centímetros cúbicos para mantener el útero al mismo tiempo que ponemos oxitóxico para que este útero se contraiga. Y para ir terminando, conceptos que debemos recordar siempre frente a una paciente con hemorragia postparto. La hemorragia en obstetricia se presenta aproximadamente en el 5% de los embarazos y se pierde más de 500 centímetros cúbicos en un parto normal y más de 1000 en una cesárea. La hemorragia severa solamente en el 6 a 7% o por cada 1000 partos normales, y es cuando se pierden más de 1500 centímetros cúbicos. En Argentina, más de 300 mujeres mueren por año por una causa obstétrica. En este mismo país hay 4 mujeres por cada 10.000 nacidos vivos que mueren, y en perspectiva esto equivaldría a 1 o 2 muertes diarias por causa materna. Tremendo concepto a recordar. La vulnerabilidad de la mujer durante el periodo reproductivo es mayor y condiciona este aumento. El riesgo de morir durante este periodo es recurrente y aumenta con cada embarazo. Y el 90% de las muertes maternas por hemorragia podrían ser reductibles con los conocimientos y tecnologías disponibles en la actualidad. Y este mensaje final, queridos colegas: la buena conducción de un hecho complejo nos da las mejores satisfacciones y los óptimos resultados. Pero la irresponsabilidad,
el descuido o la inadecuada forma de atención de un hecho simple como es un parto nos puede generar una gran complicación con malos resultados para el paciente y para el profesional actuante. Muchísimas gracias.